Muy buenas noches, queridos papás, muy buenas noches, profesores y a todas las personas presentes. El día de hoy nos toca hablar de lo que es el lenguaje, así que vamos a comenzar. Espero que hayan estado bien, que se estén cuidando en casita, que es muy importante. Que Diosito siempre bendiga nuestros hogares y nos libre de esta pandemia. Ahora sí vamos a empezar. El lenguaje. Vamos a comenzar. Para entender un poquito qué es el lenguaje, debemos comprender qué es la lengua. La lengua es un órgano que tiene el ser humano que nos ayuda a emitir diferentes palabras por medio del habla. Es un sistema complejo de signos orales que se dan por medio de diferentes representaciones. Acá yo tengo una imagen donde está un muchacho hablando y donde está emitiendo acá diferentes representaciones de signos por medio del habla, que tienen que ser debidamente estructurados. Obviamente para esto existe todo un proceso, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora sí, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar diferentes pensamientos, sentimientos, para demostrar por medio de las palabras lo que sentimos, pensamos, anhelamos o simplemente queremos mencionar. Es una manera que nosotros tenemos para expresar diferentes cosas que lo está asimilando el cerebro o lo está comprendiendo el cerebro. Ahora, el lenguaje se divide en tres partes: lenguaje oral, lenguaje corporal y lenguaje escrito. El lenguaje oral es el proceso de socialización del ser humano. Es algo que nos diferencia totalmente de los animales. Los animales, en su forma estructural de comunicarse, tienen sus propios signos. En cambio, nosotros actuamos de forma oral por medio de signos articulados, que eso nos ayuda a entendernos entre nosotros mismos y nos diferencia de todo ser vivo. Para lo mismo, se puede decir que uno de los lenguajes que aprendemos desde que somos chiquititos, desde que nacemos, es el lenguaje corporal. Es la comunicación transmitida por movimientos corporales que nosotros estamos teniendo. Esta comunicación es a través de la gesticulación, movimientos corporales. Van de la mano lo que es el lenguaje oral y corporal, porque yo puedo decir, ay, estoy bien, o como prácticamente lo dice el chavo, ¿estás bien? Sí, pero está moviendo su cabeza y está diciendo que no, pero está diciendo que sí. Y muchas veces el lenguaje corporal puede hablar más que el lenguaje oral, porque por el lenguaje oral hasta podemos llegar a una mentira piadosa, pero en cambio el lenguaje corporal, porque está un poquito nervioso, porque le está dando miedo a hablar, porque la expresión gestual está siendo un poco intimidada, se lo puede describir de mil formas y podemos encontrar la verdad y la realidad. Entonces, estos dos mayormente sí van de la mano. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio de un escrito. Esto se lo plasma en una hoja de papel. Lo mismo, todos nuestros pensamientos, sentimientos, lo que anhelamos, lo colocamos en una hoja de papel. Y esta hoja de papel puede llegar a ser un gran libro, un gran escrito, poema, oración, y puede llegar a miles de personas que al ser tú el autor, otras personas van a entender cómo tú te estás sintiendo en ese momento o qué es lo que tú estás plasmando en ese escrito para que puedas transmitir a otras personas. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener es la Biblia. Dios, por medio de tantas historias reales, nos ha demostrado su amor de mil formas. Es lo que él quería transmitir por medio de un lenguaje escrito, diferentes vivencias que han ocurrido que ahora, digamos, las podemos interpretar de la mejor forma. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo. Algo igual relevante es el habla y la comunicación. El habla se divide en tres partes. El habla es un medio oral de comunicación compuesto por la articulación, la voz y la fluidez. La articulación es la emisión de diferentes sonidos que nosotros vamos transmitiendo poco a poco por medio de habla. Entonces, esto nos ayuda
nos ayuda a que nosotros podamos entender por medio de los signos articulados lo que nos quiere interpretar la otra persona. La voz son las cuerdas vocales y la respiración. Tenemos que fortalecer lo que es la respiración, inhalar, exhalar, poder introducir aire, poder botar aire, para que esto poco a poco vaya entrando a un ritmo y vayamos a lo que es la fluidez. Cuando estamos en primaria y los profesores nos están enseñando a leer, y algo que igual nos marca la Real Academia Española es de que existen signos de puntuación, signos de admiración y demás. Por lo mismo, estos nos ayudan a pausar una lectura, que si digamos estamos leyendo, a ver, yo acá tengo un pequeño texto. La mujer anhela estar muy dichosa en su familia y en su hogar, coma, pero también debe de ser responsable y esto conlleva a que pueda tener una armonía en el hogar. Entonces yo estoy pausando gracias a los signos de puntuación que nos marca la Real Academia Española. Por ende, si yo empiezo a hablar o empiezo a hablar súper ultra mega rápido o súper ultra mega lento, esto puede llegar a confundir el concepto de las palabras, lo que estoy tratando de explicar, y para que la otra persona me pueda entender, yo tengo que saber expresarme con coherencia y de forma apropiada. Entonces, estos tres siempre van de la mano, siempre van juntitos y son muy importantes al momento de comunicar algo. Por lo mismo, vamos a lo que es la comunicación. Estamos rodeados de la comunicación. El ser humano por excelencia es un ser de socialización. Siempre está en medio de socialización, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea corporal, por medio del baile, por medio de la danza, puedes demostrar muchas cosas, hablando, no sé, digamos en este momento yo estoy transmitiendo el taller. En este caso, yo vengo a ser el emisor, el que está proponiendo un tema, el que está explicando lo que es el lenguaje, y el receptor son las personas que ahorita me están escuchando, que son los papás, los encargados de la fundación, etcétera. Entonces, de eso se trata la comunicación. Yo te explico, tú me hablas, pero estamos transmitiendo diferentes ideas y conceptos entre sí. Ahora también, bueno, si profundizamos un poquito más, existen mil y un tipos de comunicación por diferentes modos, cuando solo te escuchan, cuando solo te hablan, cuando ambos pueden intercambiar ideas, pero eso es algo muy extenso y ahora lo vamos a hacer como que un poquito más simple porque vamos a entrar a lo más importante que viene después de esto. Importancia de la articulación del lenguaje. La fonética articuladora estudia las características de los sonidos. La fonética son los sonidos que nosotros emitimos. Como decir, todos conocemos las vocales y las vocales tienen su nombre que es A, E, I, O, U. Y su fonema, o sea, su sonido es A, E, I, O, U. Cuando ya hablamos de las otras letras del abecedario, como decir la B, la P, la L, ese es su nombre. La P, la L, la B. Pero su fonema es P. Entonces ya cambia el fonema. Y acá, bueno, ya lo vamos a ver la próxima clase en lo que es lectoescritura, las formas en cómo podemos estimular la lectura en nuestros niños. Pero es importante que siempre nuestros niños conozcan la fonética por esta razón que está acá. Por la articulación, emisión de sonidos que tenemos que tener al hablar, porque una letra mal dicha, un sonido mal dicho puede interpretar cualquier tipo de palabra y hay muchas estructuras gramaticales que en este caso nuestra lengua madre viene a ser el castellano o el español y tiene mucha estructura gramatical. Que digamos hola, puedo interpretar como que hola. O puede ser hola del detergente hola. Entonces uno lleva H, el otro no lleva H. Entonces es un mundo de gramática que nosotros tenemos que ir implementando y estimulando en nuestros pequeños, pero eso se da de poco a poquito y algo muy fundamental es la fonética. La articulación lingüística es una organización simultánea produciendo diferentes enunciados. Al hablar nosotros nos expresamos y también nos tenemos que dirigir de la manera precisa y correcta. Si a nosotros les hablamos de forma errónea a nuestros niños, o sea, emitiendo, digamos, que si
y nuestro niño toma su lechecita en una mamadera, nosotros le decimos mamela o el tete o no sé, o diferentes cosas, nosotros dando nuestro propio sinónimo a cosas que ya tienen un nombre, que ya tienen una, o sea, es un objeto identificado con tal nombre, de tal manera. Obviamente depende mucho del lugar en donde uno viva. Obviamente, en La Paz se puede decir de una manera, en Santa Cruz se dirá de otra manera, en otros países se dice de otra manera, pero eso ya depende mucho de la lengua madre, que tiene que ser bien clarificada y dirigida a nuestros niños para que ellos puedan entender y no tengan confusión. ¿Por qué? Por lo que ellos escuchan, ellos un día van a escribir. Entonces eso es muy importante. Si hablamos claro, ellos van a entender de forma clara y van a escribir de forma clara. Articulación del cuerpo, labios, dientes, paladar, etcétera. Nosotros para hablar obviamente utilizamos el órgano que es la lengua, pero no solo eso, también utilizamos lo que es la boquita tanto exterior como interior, el paladar, maxilar inferior, las mejillas, la lengüita, los labios, que todos de manera conjunta trabajan para poder emitir una palabra, un fonema. Y de ahí vamos estructurándolo para que se convierta en una palabra. Ahora, desarrollo del lenguaje por etapas. Esto sí vamos a hacerlo un poquito de corrido, pero es muy importante verlo, si le pueden sacar una foto o si después pueden entrar a nuestras páginas de la Fundación Action Center Bolivia y por ahí verlo con más detalle, estaría estupendo. Pero ahora lo vamos a ver un poquito más rápido, por así decirlo, porque es un poquito largo. Ay, denme un segundito, no encuentro mi puntero. Ya, no, este no es mi puntero. Ya, no importa. Primero, reacciona a los sonidos. De los 0 a los 6 meses hay diferentes tipos y modos en los que nuestros niños se van desarrollando. Esto no está marcado por mí, esto está marcado por diferentes autores que hablan justamente del desarrollo lingüístico de nuestros niños. Más que todo, esto lo pueden ver por medio de Piaget, un libro que tal vez yo les aconsejo es de estimulación temprana, y ahora, que es algo muy importante, no digan, ay no, mi niño tiene 6 meses y esto sí o sí tiene que cumplir. No es así, porque estamos en otra época, estamos en otra era, y pues las cosas han cambiado totalmente y hay un poquito que actualizar las cosas, y también si nuestros niños, antes de comenzar todo esto, si nuestros niños han tenido tal vez por así decirlo, un problema, un pequeño conflicto en el desarrollo de nuestros niños. Por ejemplo, si digamos ha utilizado arnés, retrasa, el lenguaje se retrasa, la caminata de nuestros niños. Entonces puede existir un poquito de retraso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los tenemos que nivelar hasta sus 6 añitos para que entren a los 7 con todo lo que es el razonamiento lógico a un 100%. Vamos, de 0 a 6 meses, reacciona a los sonidos. Él por medio de la audición ya empieza a entender qué es lo que le está hablando la mamá. Poco a poquito el cerebro ya lo está empezando a asimilar. Se calma o sonríe cuando le hablan. Se van a dar cuenta de los tipos de gestos que ellos van teniendo, que tal vez, ay, no se está riendo. Nosotros súper entusiasmadas, las mamás, las tías. Yo tengo mi sobrinito chiquitito y pues es hermoso cuando se ríe. Reconoce su voz y si está llorando se calma al oírla. Esto va mucho con la mamá, porque con la mamá es con la que tiene el apego mayor que con todos los familiares, porque ella es la que le da de mamar. O bueno, si no existiera la mamá, la persona encargada de darle la mamadera, pues es la que va a ser la persona de apego para el niño, y pues apenas al escuchar su voz, el niño se calma. Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. En este caso, el habla de la mamá. Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. Balbucea, empieza a decir agú, tata, nana. Y algo así que les voy a decir, tal vez a muchos no les va a gustar, pero nuestros niños no dicen mamá o papá, es un balbuceo que ellos lo tienen, que es mamá y papá. Y hace muchos años ya lo han considerado como el nombre que va a tener nuestra mamá y nuestro papá, porque es lo primero que emiten nuestros niños.
pero es un balbuceo. Y ora de modo especial según la necesidad que tenga. Acá las mamás expertas tienen que saber cuando se hizo pipí, cuando se hizo popó, cuando tiene hambre, cuando tiene algún tipo de necesidad. Sonríe cuando la ve a usted. Esto igual se refiere a la mamá, al papá o a algún familiar que sea muy cercano al niño, automáticamente va a sonreír. Y también acuérdense que nuestros niños sienten y presienten todo lo que nosotros estamos pasando o no, cómo nosotros nos estamos sintiendo en ese momento. Así sea la abuela más lejana, el abuelo más lejano, si ha existido de alguna forma un apego con esta persona, automáticamente el bebé lo va a sentir y se va a sentir así. Así que sí existe también rechazo hacia algunas personas porque no está tal vez muy cómodo con cierta situación. Sigue los sonidos con los ojos. Recuerden que nuestros niños recién ven de forma clarificada a los 8 meses. Simplemente por la forma borrosa en que ellos ven, están dirigiendo la vista. Responden a los cambios en el tono de su voz. Acá ya se maneja en cómo nosotros tenemos que ir entonando nuestra voz un poco más grave, un poco más suave, y esto ellos lo van a ir detectando de acuerdo a cómo nosotros estamos hablando con nuestros pequeños. Reconoce objetos que producen diferentes sonidos. ¿Se acuerdan cuando hemos trabajado en el área corporal? Los que hacen chis, 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 esos son los perfectos para que nuestro niño se vaya eh, dirigiendo la cabecita hacia dónde va a ir o hacia dónde está yendo el sonido. Eso igual es muy importante porque es también una alerta para saber si nuestro niño está teniendo buena audición. Si no existe buena audición, no va a haber un buen lenguaje. Y obviamente ya tenemos que recurrir a especialistas indicados. Presta atención a la música, es lo mejor que podemos hacer con ellos. Si desde el vientre ponemos algún tipo de música, yo tenía la experiencia con un pequeño, con una pequeña, que no sé por qué los papás le ponían música tan brusca, dice, cuando la mamá estaba embarazada, el papá ponía. Y casualmente, bueno, ni tan casual, la niña se tranquilizaba cuando escuchaba ese tipo de música y después lloraba. Pero le poníamos ese tipo de música, todos así como que un poco abrumados y la otra ahí tranquilita de la vida. Y era como que ha habido buena estimulación con ese tipo de música porque ha sido lo que ella ha percibido de forma positiva de parte de los papás en el momento de la gestación. Entonces sí funciona. Obviamente yo les recomiendo música clásica, Mozart, Beethoven, para que cuando estén muy eufóricos los niños, ya sean hasta adultos, hasta viejitos, se van a tranquilizar al escuchar ese tipo de música. De 6 meses a un añito, le gusta jugar a palmotear, o sea, aplaudir y a esconderse. Entonces, las palmitas, cuando ponemos una sabanita enfrente, ¿dónde está bebé? Aquí está bebé. Entonces, a ellos les encanta eso. Voltea la cabeza y mira hacia dónde provienen los sonidos. Esto igual, mismo del chas-chas, es algo que siempre se tiene que estimular en nuestro niño, sea ese juguetito u otro tipo de juguetitos que estén acordes a la edad de nuestros niños. Escucha cuando le hablan, de la misma voz, solo que acá ya es un poquito más entendible. ¿Por qué? Porque acá ya no solo escucha, también ya mira cómo la mamá empieza a vocalizar las palabras, porque aquí estamos hablando de 6 meses a un año. Por ende, a los 8 meses, nuestros niños ya ven de forma clarificada y ya ven lo que la mamá está hablando. Por ende, si nosotros hablamos barrabasada y media de nuestros niños y damos interpretación de otras palabras que no tienen sentido, ellos de la misma manera lo van a hacer cuando estén empezando a escribir. Entienden las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, casa, camión, juego y papá. Ya son como que palabras que se utilizan de forma cotidiana en el diario vivir y que ellos ya las están asimilando y las están entendiendo de forma más clara. Responde a lo que se le pide. Ven acá, ahí prácticamente ahí se estimula. Los papás tienen que ser muy capos. Tal vez en este caso el niño no lo entiende un 100%, pero ya lo va a estar asimilando. Recuérdense que el aprendizaje significativo se trata de eso, de que agarramos un aprendizaje que tal vez ahorita estamos aprendiendo y que después nos va a servir en un futuro. Si le estamos enseñando los sonidos de los animales, después con las imágenes, con las imágenes más el sonido del animal, más tal vez
tenerlo ahí al animal, pues para él va a ser genial y se va a volver un aprendizaje real del momento e instantáneo. Responde a lo que se le pide, y esto ya hemos visto, balbucea grupos de sonidos largos y cortos. Mi, mi, pa, 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 ba, ba, pa, pa. Entonces ya estamos empezando a aumentar un poquito más el balbuceo para dirigirnos a las palabras. Balbucea para llamar la atención y mantenerla. Esto sí es muy importante. Cuando ya empiezan a balbucear más, es como que un signo de que ya va a tener un lenguaje más clarificado y aparte empiezan a babear. Es normal que nuestros niños babeen porque eso es como que un significado de que nuestro niño ya va a hablar pronto. Se comunica usando gestos como por ejemplo manoteando, levantando los brazos. Acá estamos con lo que es el lenguaje corporal, pero no hay que dejarle tan fácil a nuestros niños. Hay que también darles un poquito de dificultad. Si nuestros niños hacen así y nosotros, ay, ¿qué es? La papa, la taza, la cuchara. No, no, no. Que si van a señalar, uno, que lo señalen bien. Y dos, decir taza, plato, olla, cacerola, lo que sea que el niño quiera, pero ya hablándole, no, ay, esto, y darle todo facilito y eso va a arruinar a que nuestros niños se estimulen en el lenguaje. Entonces hay que dirigir la palabra con el nombre correcto y apropiado. Imitan diferentes sonidos del habla. Ya empieza a imitar diferentes palabras que la mamá o el papá lo digan. Así que desde ya les digo que si van a tener niños, dejen las palabras, mejor dicho, las malas palabras de lado, porque ellos aprenden, así no entiendan el significado. Para el primer año dice una o dos más palabras, mamá, papá, no y adiós. Hay una diferencia. Hasta los 6 meses ya balbucean. Dentro de los 6 meses a 8 meses ya balbucean diciendo mamá, papá. Y ya para el año ya comprenden quién es mamá y quién es papá por medio de la estimulación que se le está dando a nuestro niño. Ojo con esa diferencia. De 1 a 3 años, conoce varias partes del cuerpo y puede indicarlas cuando se le pregunta. Podemos empezar con la carita, los ojitos, la nariz, la boca, las orejitas y así sucesivamente para que nuestro niño vaya entendiendo. Obviamente más chiquititos, mira tus ojitos, mira tus manitos, mira tus piernitas y ellos lo van a ir comprendiendo. Sigue órdenes simples. Dame la bola y entiende preguntas simples, ¿dónde está tu zapato? ¿Quién está ahí? Y así sucesivamente. Señala los dibujos de un libro si se le pregunta sobre ellos. Algo muy importante igual que no podemos olvidar es un libro. Un libro de pura imágenes con mínimo de palabras es importante desde que están en el vientre materno. Porque que nuestros niños ya tengan una atracción por simplemente no imágenes, sino por captar lo que se le está contando de acuerdo a esas imágenes es mucho. No sé si, no me acuerdo cómo se llama la película de este bebé, que es muy antigua, que se mete en una construcción, que busca lo mismo que había en el librito, creo que es Babu Baba, no me acuerdo, voy a buscarlo bien, pero ¿qué es lo que hace este niño? Que es bebecito, tiene menos de un año, creo que un añito, se empieza a guiar por el libro, ve la imagen del libro, creo que era una construcción, y el niño se sale por la ventana gateando y se va a la construcción, porque le encantaba y le fascinaba esa historia. Él ya podía prácticamente relacionar estas dos cosas, lo imaginario que tal vez estaba en ese librito con lo real que él quería conocer, que él quería saber e investigar. Entonces, el libro es muy importante, queridos papás. Un librito suficiente y de ahí vamos aumentando. Adquiere nuevas palabras constantemente. Se le habla bien, se le estimula, se le dice una cosa, se le dice otra cosa y él lo va a asimilar. Hace preguntas usando una o dos palabras. ¿Dónde estás? O tú vas. Mayormente esto pasa con los papás. ¿Por qué vas? Ven aquí. No solo preguntas, también él mismo responde las preguntas que uno le está haciendo. Junta dos palabras, más pan, menos comida, ya empieza a relacionar. Acá ya estamos hablando con dos tipos de palabras. Usa diferentes sonidos de consonantes al comienzo de las
palabras. Ya empieza él a consonar. Y no solo eso, sino termina las oraciones del otro. Podemos hablar de, no sé, digamos, restaurante. El papá dice restaurante y el niño ya está terminando diciendo ante. Podemos decir la plaza y el niño dice laza. Entonces ya está empezando a conjugar un poquito más, tanto al principio como al final de cada palabra. Usa estos sonidos G, F, S. La S no es tan complicada en edad temprana, la F tampoco y la G. Pero desde ya les digo que es oportuno también consultar siempre a un especialista. En este caso, el dentista, ¿qué es lo que hace? Dice, ay, tiene frenillo, le voy a cortar. No permitan, papás. No, él no es el especialista indicado para agarrar y cortarle a nuestro niño el frenillo. Por favor, no tienen que ser tan ingenuos, por así decirlo, porque podríamos estar arruinando diferentes pronunciación que nuestros niños vayan teniendo. Habla de modo que se hace entender por los miembros de la familia y amigos. Eh, ya se hace entender, ya se le entiende un poquito más. Si se le habla más al niño, lo va a captar y lo va a hablar. Y digamos, ya no es solo de jugaremos acá, sino ya empieza a ser el juego simbólico, que ya empieza a representar diferentes situaciones que ha visto de su familia, que ha visto de su papá, y por medio del juego él se hace entender que está cocinando, que está planchando, que quiere tal vez hacer una torta, una pizza y así sucesivamente. Nombra los objetos para pedir o para que se los, o para, o mejor dicho, para que se preste atención. Acá estamos en la etapa del egocentrismo. Los niños son muy egocentristas. A los 3 años ya empiezan a salir de esto, pero es importante que siempre los límites y las normas estén de primera mano con nuestros niños. 3 a 6 años, oye cuando lo llaman desde otra habitación, ya empieza a escuchar más y entiende también lo que se le está diciendo. Oye el televisor o la radio al mismo volumen de otros miembros de la familia. No es bueno, papás, que le suban mucho el volumen de la música porque recuerden que nuestros niños están en desarrollo y tenemos que cuidar muy bien la audición de nuestros pequeños porque podemos hacer que prácticamente reviente las orejitas de nuestros niños y no es propicio. Contesta cuando le preguntan quién, qué, dónde y por qué. Las cuestionantes ya se hacen más propias de ellos mismos porque las respuestas ya son más próximas. Habla sobre lo que hace en la escuela o en la casa con diferentes amistades. Acá ya hemos entrado a lo que es la etapa parvularia, la etapa de escolarización, prekinder y kinder, y ya empieza a socializar más el niño. Cuando todo esto se da conjunto, recuerden bien que la anterior semana hemos llevado lo que es la cognición, ¿verdad? Entonces, lo que es estimulación, respuesta y buscar diferentes soluciones a diferentes problemáticas que pueden estar pasando en nuestro cotidiano vivir y solucionarlas es muy importante utilizando el lenguaje oral y no irnos al lenguaje corporal. Cuando hay mucho lenguaje corporal y no es bien estimulado el lenguaje oral, prácticamente nuestros niños, uno, tienen mucha euforia en los músculos. Por ende, van a haber mil quejas, que le ha pateado, que le ha golpeado, que le ha arañado, que muchas veces nosotras batallamos con ese temita porque los papás no están estimulando de forma apropiada el lenguaje oral, porque todo se le da a la palma de la mano de nuestros niños y no hay nada de estimulación y no es tan difícil, no es tan complicada que esto existe. Entonces, automáticamente él va a reaccionar de manera corporal porque no tiene otro medio de comunicación. Usa oraciones con 4 o más palabras. Acá ya están más estructuradas y más clarificadas. Habla fácilmente sin tener que repetir sílabas o palabras. Acá ya están empezando con lo que es la lectoescritura y ya lo vamos a ver la próxima semana, pero recuerden bien lo que es la fonética. Sonidos con sílabas, hay mil formas de que nuestros niños empiecen a leer, pero mayormente en el colegio se utiliza el método fonético y el método silábico. Presta atención en un cuento corto y contesta preguntas simples sobre estas. Los cuentos sí son apropiados, no solo contarles a ellos, sino que ellos nos cuenten la historia, que jueguen con muñequitas, ¿qué se llama? Pueden ser con superhéroes
o que ellos puedan relacionar diferentes momentos para que exista más comunicación y se les suelte un poquito más el habla. Escucha y entiende la mayoría de lo que se le dice en casa o en la escuela. Ya acá estamos como que nuestros niños tienen que entender lo que les estamos diciendo y también lo tienen que realizar. O sea, no solo que se entre por acá, salga por allá y todo lo que se le está enseñando pues quede al aire. Eso se hace simplemente con estimulación, límites con nuestros niños y también ser un poco recíprocos con ellos en el aprendizaje que están teniendo, porque recuerden bien, nadie aprende de la misma forma, nadie. Ahora sí, una solución tal vez próxima que yo les puedo dar son las praxias orofaciales, que son estos movimientos organizados de mayor o menor dificultad. Son ejercicios donde se estimula un poquito lo que son los músculos tanto internos como externos de la boquita, que ya los hemos mencionado. Los tipos de praxias son la labial, la lingual, maxilar inferior, velo del paladar y mejillas. Para esto hay diferentes ejercicios. En el labial, poder comprimir la boquita ayuda mucho. Utilizar una bombilla, un soplete, como ustedes lo quieran llamar, ayuda mucho. Por lo mismo, yo les recomiendo desde ya, papás, al año, año y 2 meses, máximo y medio, dejen de darles chupón y dejen la mamadera. Ya tienen más fuerza en los músculos, ya pueden agarrar un vasito y ya pueden absorber por medio de una bombilla. No hay que facilitarles la vida, o mejor dicho, no se faciliten ustedes la vida haciendo de que tenga un apego hacia un objeto que después les va a arruinar. Una experiencia que yo les puedo decir es de que yo utilicé mamadera hasta los 7 años y mi paladar es súper hundido y eso ha provocado que mis dientecitos que vienen a ser los caninos no bajen y eso pues, es un problema que deriva a una operación a futuro. Entonces, eviten la mamadera, es la peor enemiga como el chupón y aparte que llama mucho a las caries, entonces no es propicio. Lingual, esto es con movimientos de la lengua. Esto lo podemos hacer de manera divertida. Agarramos mermelada o la salsa, lo que ellos quieran, y nos empezamos a untar con una cucharita todo ese sector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a lamer y no utilizamos nada de servilleta, solo utilizamos nuestra lengüita. Para arriba, para abajo. Y de esa manera divertida vamos a estar haciendo que con esta praxia empiece a estimular el habla. Maxilar inferior. Son diferentes movimientos que tenemos al estrujar o soplar. También está soplar. En un principio no utilicen, bueno, si son menores de 3 años, de 2 a 3 años, no utilicen globos pequeños ni hasta que tengan 7 años, sino más grandecitos y utilicen un soplete o una bombilla un poquito anchita. Lo unen y empiezan a soplar. Si ya tienen más de 3, 4, obviamente enseñando lo que es la respiración, a dirigir por medio de la absorción de un líquido primero. Recién vamos a lo que es el globito y lo vamos haciendo de forma lenta, precisa. Tal vez ellos no lo van a lograr a un principio y hay que evitar obviamente con mucha supervisión de que les duela este sector de la cabecita. Velo del paladar. Jugar a los viejitos, a los ancianitos, es lo más divertido con ellos. Esto yo lo trabajé con una niña. Empezar a toser. Acá podemos esto implementarlo mucho en el juego, que a ellos les va a ayudar bastante, para que pueda así, más que todo, ayudarle con lo que es la L y también el maxilar inferior con lo que es la R. Ambos se lo puede trabajar, digamos, con diferentes ejercicios de masticación. Si, digamos, empezamos a comer objetos blandos, objetos un poquito más duros, estamos haciendo que los músculos empiecen a tener más movimiento y eso va a hacer que ellos suelten un poquito más y de por sí ya pronuncien mejor las palabras. Las mejillas, igual, viene lo del globito, soplar, inhalar, esto lo podemos trabajar con cartitas y acá yo ya traje algunas cositas que yo realicé. Acá yo tengo una tortita
que esto lo hice con diferentes materiales reciclables, retacitos, mi vela. Y a los niños, si no estoy mal, de 2 a 4 añitos les encanta cantar el Happy Birthday to You. Les encanta decir que es el cumpleaños de Pepita, de Pepito, de la mamá, del abuelito, y empezar a jugar, tener una tortita, no es necesario, ya les he dicho, ir a la mejor tienda, comprar la mejor torta, con algo simple, ellos empiezan a estimular lo que es el soplo. Luego acá yo me formé para los amantes papás del fútbol. Yo acá tengo una canchita. Mi canchita, aquí está mi pelotita, que la hice con 2 globos. Este es un globo que tiene motitas y ahí adentro le metí el otro globo, que era su par, y listo. Entonces yo acá tengo mi arco, tengo acá mi pelotita, el niño está acá, yo estoy acá, le puedo decir a la mamá que sea el árbitro, y empezamos a soplar y realizamos algunos goles, y a eso a los papás les encanta. También acá tengo un laberinto, que esto lo utilicé con una caja de los que tienen Tigo, aprovechen sus cajas de Tigo. Entonces, acá le puse las otras partes de la tapita que venían encima. Es una caja dura. Y pues soplando con la bombilla, lo vamos a ir pasando o con la boquita. Eso también nos ayuda un poquito a lo que es motricidad fina sin la necesidad del soplo, aprovechando el ejercicio, pues al movimiento, dirección, espacialidad, etcétera. Otro juego que yo les puedo sugerir es este se lo trabaja de 1000 formas. Esto para las niñas, para los niños, no sé, esto lo hice con un bastidor, lo forré. Esto es de una bolsita de cumpleaños, así que no boten de los cumpleaños de sus niños y se lo ponen en la cabeza. Entonces la idea es de que tanto mamá como el niño o papá con el niño se puedan ver. Entonces esto ponen acá y obviamente es incómodo tenerlo en el rostro. Entonces empezamos a soplar hasta que se vean las partes de nuestras caras y pues es muy divertido jugarlo con ellos. Ahora con agua. No es necesario irnos a comprar a los mejores lugares o al mercado nuestros barquitos. Podemos hacerlo de 2 formas. Yo acá tengo una que es con goma eva. Entonces hacemos rollitos de goma eva. Yo agarré y le puse acá cualquier tipo de lanita. Estos fueron retazos, la lanita. Acá tengo un palito, una brocheta de madera. Y le puse de adorno, pues, la velita de goma eva. Si lo ponen al agua, créanme que por nada del mundo se va a hundir. Entonces lo ponen y automáticamente flota. Entonces, al momento del baño, empezamos a soplar con ellos y le damos una dirección sin utilizar las manos. Esto también lo podemos hacer con corchos. También el corcho no se hunde. Podemos hacerlo obviamente más chiquititos o así de grandes. Depende al gusto que tenga la mamá, el papá. El silbato igual es muy importante y mejor si es propio de cada niño. Más que todo ahora que estamos pasando por la etapa del COVID, es importante que cada uno tenga lo suyo. Entonces, igual, por medio del silbato podemos soplar. Acá yo tengo 2 tipos de vasitos. Los dos yo los creé. Esto es con un vasito que ya no lo utilizaba. Le puse este papel iluminado y lo adorné. Y adentro le puse la sobra de los otros papeles. Entonces lo soplamos y empiezan a bailar los papelitos. Ahora más estructurado, acá lo hice en una botella de vidrio, lo adorné un poquito más, puse más papelitos y una bombilla un poquito más larga y se lo utiliza de la misma forma. Yo acá tengo mi helado de juguete, pero sí es importante que nuestros niños chupen el helado. Tal vez sí les ponemos para que no se manchen en un vasito, pero hacer este movimiento para que la lengua se empiece a estimular es importante. Otro es utilizar autitos, hacer carreras, pero con la regla de que ellos hagan el sonido de la R. Muy importante. Entonces lo pasamos. Si no hace el sonido de la R, pues no permitan que juegue. Tiene que hacer el sonido de la R para que se empiece a estimular.
Cuando a veces mis niños no pronuncian bien la R, yo les digo, no hay motorcito, ese motor está escondido. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ponerle más energía y entonces empezamos a realizarlo. Acá yo tengo algunas imágenes que nos sirven un poquito con algunos ejercicios que lo podemos hacer enfrente de un espejo. Acá tengo uno, acá tengo el otro. Entonces, esto lo podemos colocar en una parte de la habitación de nuestros niños y decir, hoy día vamos a hacer este ejercicio, luego este, luego este, luego este, y así sucesivamente, para que para ellos sea un poco más confortable. Otro es utilizar una cuchara con, no sé, pueden ser dos pocillos. Ponemos un pocillo en un extremo y el otro en el otro extremo. Uno vacío y uno lleno. Entonces, en el lleno puedo poner el cereal favorito de nuestros niños y colocamos en la cucharilla. Entonces, formamos de esta manera, primero con los dientes y después con los labios. Y vamos de un lugar a otro con ellos. Créanme que esto les encanta y se divierten mucho. Eso sí, decirles antes de que en caso se caigan, coloquen sus manitos. Por eso es muy importante el gateo. Y por último, esto que lo pueden realizar en casita, es utilizar algún tipo de lápiz o objeto delgadito y ponerlo en la parte superior del labio y en la parte inferior de la nariz. Entonces lo ponemos así. Podemos agarrar diferentes objetos, llevarlos de un lugar a otro para que ellos empiecen a fortalecer lo que es el labio superior y también la presión para la pronunciación de la L y lo mismo de la R. Recomendaciones. Es preciso fomentar la buena articulación y precisión de las palabras, estimulando la buena pronunciación del habla y favorece la comunicación oral con su medio social. La socialización con nuestros niños es importante. Si no tienen hermanitos, es bueno que socialicen con otros niños o con otras personas. Siempre es bueno que se haga de algún amiguito. Así podrán ser expresados los pensamientos y deseos requeridos de los menores sin dificultad. Papás, nosotros no estamos de por vida con ellos. Tenemos que dar las herramientas correctas para que ellos puedan subsistir, por así decirlo, en esta vida. Entonces, si nosotros le vamos a dar todo en bandeja de plata, no estamos siendo buenos papás, estamos siendo egoístas con nuestros niños, así que esto debemos de fortalecer un poquito más. No es malo que ellos socialicen con otros niños o con otras personas, obviamente siempre con supervisión. Haciendo de este el complemento ideal al lenguaje corporal y al lenguaje escrito. Entonces, eso sería. Muchas gracias, espero que les haya gustado.